Vamos a reforzar este conocimiento de una curva normal con el siguiente ejercicio práctico en Excel. Eh, las siguientes son mediciones de rentabilidad media anual de los últimos 5 años de inversionistas que trabajan en firmas reconocidas como Goldman Sachs, JP Morgan, Citadel, etc. El objetivo es identificar si estos datos se pueden idealizar como una distribución normal. Entonces, vamos a verlos. Aquí en la columna A tenemos el inversionista, que es un muestreo de 1000 inversionistas, y el retorno anual medio de los últimos 5 años que ha logrado en su portafolio. Algo importante tiene que ver también con el muestreo, entonces vamos a asumir que esto ya fue un muestreo apropiado, es decir, que considera la mayoría de los perfiles de inversionistas en estos fondos de inversión y por lo tanto podemos, si resulta como una distribución normal o la podemos idealizar como una distribución normal, pues podemos aplicar algunas herramientas estadísticas para, para hacer estudios adicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la probabilidad de que un inversionista que trabaja en estos fondos de inversión logre rendimientos mayores al 25% anual? Entonces, para comenzar, pues vamos a ver cómo se comportan los datos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar toda la columna B y en Excel vamos a insertar, vamos a crear el gráfico que lo encontramos aquí como histograma. Ahí está. Eh, entonces, ¿por qué es importante el histograma? Porque solamente así precisamente vamos a ver cómo se distribuyen los datos. Y es claro, en base a este histograma, que se comporta o sigue lo que viene siendo una distribución normal, porque la mayoría de los datos estamos hablando que está entre el 10% y el 15%, mientras que hay inversionistas que logran tener rendimientos mayores al 25%, pero también son casos muy raros aquellos inversionistas que terminan en pérdidas incluso con menos 2%, menos 4% de su portafolio. Pero sobre todo vean la geometría, ¿no? Que sigue como esta campana que identifica lo que viene siendo una distribución normal. Entonces, en efecto, podemos idealizar ya este fenómeno de inversionistas con su portafolio como si fuera una distribución normal. Una vez que concluimos esto, vamos a graficar como tal la distribución normal. Para ello necesitamos algunos datos. Vamos a comenzar calculando aquí el promedio, average, de todos estos retornos de los 1000 datos. Dice que es de 13.44. Esto sería la media. También estamos interesados en la desviación de estándar, el valor máximo y el valor mínimo de estos datos. Aquí la desviación estándar, vamos a usar la poblacional, dado que tenemos una gran cantidad de datos, ya estamos hablando de 1000 datos. Standard Deviation poblacional. Ahora necesitamos el valor máximo y el valor mínimo de todos estos datos. Muy bien. Con esto ya podemos comenzar a preparar la tabla para idealizar estos datos como una distribución normal. Es decir, esto, la función normal precisamente donde necesitamos la media, mu, ya la tenemos, y la desviación estándar. Sin embargo, en Excel vamos a usar ya la función normal, aunque también podríamos ingresar manualmente toda esta fórmula, pero Excel ya nos ofrece una fórmula para construir esta curva. Aquí voy a poner X. X hace referencia a
a un dato en el eje horizontal. Y luego aquí probabilidad de X, digamos la salida de la función. X, yo le estoy poniendo P de X, aunque también le podría poner F de X, ¿no? Pero lo correcto es ponerle P de X. Y también algo importante para construir esta tabla es que voy a poner el valor máximo, mínimo y un delta. Entonces aquí el valor máximo de todos los datos, el valor máximo es de 31, yo lo voy a dejar en 33. El valor mínimo de menos 11 lo voy a dejar en menos 12. Podría tomar directamente estos valores, pero a veces para la curva normal queremos tener un poco más de flexibilidad. Es decir, que nosotros también podamos cambiarle el máximo y el mínimo para graficarla. Y un delta que simplemente es el máximo menos mínimo para construir la tabla de curva normal. Voy a usar 100 celdas, entonces esto lo voy a dividir entre 100. Ahí está. Y voy a comenzar con el valor mínimo, menos 12, en X. Y luego menos 12 le voy a sumar este delta. Como este delta debe de ser fijo, voy a presionar F4 para que sea precisamente no se mueva ese valor. Muy bien. Ahora voy a arrastrar esta columna más o menos hasta 100 celdas, que fue donde lo dejamos. ¿Qué pasó aquí? Dice, es que es mínimo con este. Y ahora sí vamos a arrastrar. El máximo fue de 33, entonces nada más voy a verificar que llegue hasta 33. Eso es todo lo que necesitamos. Y en P de X es la función normal. Esta función que en Excel la encontramos como normal distribution. Y vamos a ver, le voy a hacer un zoom, que es lo que pide Excel. Normal distribution. El valor X, aquí lo tenemos. La media, min, 13.44. Voy a presionar F4 porque este valor debe de ser fijo en todo momento. La desviación estándar. Voy a seleccionarlo y también voy a presionar F4. Y dice, aquí debemos de seleccionar si es acumulativo, verdadero o falso. Le voy a poner falso. Falso. Y ahorita se va a entender la diferencia si fuera acumulativo. Falso. Entonces, básicamente aquí que nos dice, bueno, con un valor de X de menos 12, digamos, si estuviéramos, aquí está la media, menos 12 si estuviera por aquí, a menos 12, la salida de esta función sería la P de X. La P de X, y así para cada dato se va construyendo esta curva. Voy a hacerle clic y ahí tenemos ya todos los datos. Observen que conforme nos movemos o conforme aumenta X, pues también P de X va aumentando, pero después comienza a decaer. Ahora, ya que tenemos estos datos, lo que voy a hacer es graficarlos. Recordemos que estamos idealizando ya los datos que obtuvimos, ¿no? De mediciones reales, digamos, pero ya vimos que se ajusta a una distribución normal, entonces estamos idealizándolos precisamente. Y aquí lo tenemos. Le puse la gráfica de scatter. Voy a hacerle clic a esto, a todo es doble clic al gráfico. Y ahora aquí vamos a ponerle línea sólida. Y donde dice marcador, opciones de marcador, no, que no me ponga ningún marcador. Así solamente me aparece ya una línea
sólida. Muy bien. Voy a mover esta parte, este gráfico, el histograma que se construyó inicialmente. Esto lo voy a poner aquí. Es decir, este es el fenómeno real, los datos reales que se obtuvieron de estos inversionistas, que lo podemos ver en el histograma, pero ya idealizado tenemos la distribución normal como tal. Idealmente nosotros ya cuando corramos la simulación en Monte Carlo vamos a querer que esta curva normal esté en el mismo gráfico del histograma. Por esta razón, después nosotros vamos a construir nuestro propio histograma, porque si usamos el de Excel como aquí aparece, no vamos a poder poner este gráfico o sobreponerlo sobre este histograma que ya tenemos. Y por otras razones. Entonces más adelante vamos a construir nuestro propio histograma. Por el momento así lo voy a dejar para ilustrar lo que viene siendo una curva normal. Lo que es importante de esta curva normal es que el área debajo de la curva debe de ser de 1, es decir, el 100% de los datos. Ahora lo que les comentaba de que aquí a veces queremos tener un poco de flexibilidad. El máximo le voy a cambiar a 36 simplemente para que aquí cubra más datos o se alargue la curva. Ahí está. Y muy bien, ahora ya se idealizó lo que vienen siendo estos datos. Y vamos a hacer algunos otros cálculos adicionales. Por ejemplo, voy a pasar a esta parte. Observen que lo que estudiamos es que si tenemos de la media, pero si los datos que se encuentran desde una desviación estándar a la izquierda y una desviación estándar a la derecha, todo este bloque, eso debería de comprender alrededor del 68.29% de los datos. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ponerle aquí primero el sigma al cual queremos hacer este cálculo. Vamos a comenzar con un sigma. Después vamos a ponerle el X, que el X, recordamos, es los rendimientos, ¿no?, localizados en el eje horizontal. Vamos a poner el X a la derecha de la media. Entonces aquí tenemos la media. Vamos a sumarle una desviación estándar o el número de desviaciones estándar, que aquí aparecería como sigma. Le pongo este valor por la desviación estándar. Muy bien, ¿esto qué significa? Que una desviación estándar a la derecha nos encontraríamos con 19.61% de rendimientos de portafolio, ¿no?, de estos inversionistas. Vean que la media está en 13.44. Aquí está la media, 13.44. Y el 19.61 por aquí aproximadamente. Esto sería un sigma. Muy bien. Ahora vamos a calcular lo que es la probabilidad o los datos que se encuentran hasta un 19.61. Para esto vamos a usar de nuevo una función en Excel. La forma en la cual trabaja esta función en Excel para calcular esta probabilidad es de la siguiente forma, se llama acumulativa. Es decir, nos va a calcular el porcentaje de los datos que se encuentran ya a la izquierda de la curva normal. De hecho, esto es a lo que se le llama una tabla Z. Lo que sucede es que la tabla Z es como un procedimiento manual para calcular estos porcentajes. No lo vamos a hacer manual, nos vamos a ayudar de Excel. Aquí lo que sería Z sería el equivalente a lo que nosotros estamos llamando X, ¿sí? Y de nuevo, esta probabilidad nos está contando lo que está a la izquierda, ya lo que va cubriendo a la izquierda de los datos. Entonces aquí le voy a poner P de X acumulada, ¿sí? Observen que es diferente a esta, P de X, porque aquí en P de X vamos a usar de hecho la misma función, pero aquí se le puso falso. Ahora aquí vamos a poner acumulada.
Vamos a poner acumulada. Normal distribution. La distribución normal nos pide el valor de X, y aquí lo tenemos, de acuerdo a al número de desviaciones estándar. El valor medio, aquí está. La desviación estándar de 6.18. Y ahora aquí donde dice acumulativo, le vamos a poner verdadero, porque nos interesa precisamente para calcular estos porcentajes. Ahí está. Entonces, nos aparece 84%. ¿Qué significa el 84%? Bueno, de que este valor de X 19.61 que está más o menos aquí, lo que está a la izquierda debajo de la curva normal, lo que está a la izquierda hasta llegar al 19.61, comprende el 84% de los datos. ¿De qué datos? De, eh, de estos 1000 datos que tomamos, o bien ya en su forma idealizada, como si fuera ya toda la población, ¿sí?, de inversionistas que trabajan en estos fondos de inversión. Sin embargo, lo que nosotros queremos es solamente el porcentaje de un sigma a la izquierda y un sigma a la derecha. Ahorita lo que tenemos es solamente de un sigma a este sigma y todo lo que está a la izquierda. Entonces, lo que podemos hacer a este 84%, que sería todo esto, le vamos a restar el 50%, que el 50% sería de la media. Entonces, de la media a la izquierda ya comprende el 50% de los datos. Eso lo sabemos por la geometría, ¿no?, de la curva normal. Y si hacemos esta resta, lo que nos quedaría sería el porcentaje que se encuentra de la media hasta un sigma, digamos como todo este bloque. Y si queremos ya los datos que se encuentra de menos sigma a un sigma, pues el resultado de esto lo multiplicaríamos por 2. Entonces aquí le voy a poner ahora P de X rango de menos de este sigma. Voy a comenzar a este, le voy a restar 0.5, el 50% de los datos, que es lo que comprende hasta la media, y lo voy a multiplicar por 2. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. 68.3%. Como así debe de ser, ¿no?, en una distribución normal. Los datos que se encuentran de menos un sigma a un sigma, recordemos que un sigma es una desviación estándar, otra desviación estándar a la derecha, cubre 68.3% de los datos. Ahora voy a cambiar el sigma. En vez de que sea un sigma, voy a estimar el rango, pero hasta 2 sigma. Menos 2 sigma hasta 2 sigma debería de cubrir el 95.46% de los datos. Aquí en sigma, ahora le cambio 2 y ahí está. ¿Sí? 95.4% de los datos. ¿Qué sucede con 3 sigma? Debería de cubrir el 99.73%. Voy a poner 3 y ahí lo tenemos. Entonces así funciona o en Excel, la función de probabilidad. Finalmente, ¿cuál es la importancia de la distribución normal? De nuevo, supongamos que esto fue un muestreo que se hizo apropiadamente. Estos 1000 inversionistas es una muestra de todos los inversionistas que trabajan en estos fondos de inversión, y se hizo apropiadamente porque cubre la mayoría de los perfiles, todos los perfiles de los inversionistas: conservadores, arriesgados, moderados, en fin. Entonces, este muestreo lo podemos considerar ya como una representación fiel de la población, de los inversionistas que trabajan en estos fondos de inversión, que en realidad esa población pueden haber 20,000, 40,000
inversionistas, pero con esta muestra de 1000 es más que suficiente para hacer conclusiones ya más generales. Y podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que un inversionista que trabaja en estos fondos de inversión logre rendimientos mayores al 25%? Es decir, que tú al azar agarres o selecciones a un inversionista que trabaja en estos fondos, así al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ese inversionista tenga rendimientos mayores al 25% anual? Bueno, si ya aquí tenemos nuestro análisis, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí estamos interesados en X. Nuestro X va a ser 25. Y vamos a calcular primero la PX. Sería acumulada para comenzar. PX acumulada, que en realidad sería esta misma fórmula, ¿no? Entonces lo voy a pegar esta fórmula. Pero en vez de tomar esta X, digamos, esto fue el análisis para hacerlo con sigma. Aquí ya queremos un X muy en específico, que es de 25. La probabilidad acumulada es de 96%. ¿Qué significa? De que este 25, digamos, está más o menos aquí, ¿no? La probabilidad acumulada ya es todo lo que está a la izquierda. Entonces, todo esto ya está cubriendo el 96% de los datos. Pero nosotros estamos interesados en la probabilidad de un inversionista que logra rendimientos mayores al 25%. Estamos interesados en el área debajo de esta curva solamente. Esos inversionistas exclusivos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí podemos poner P mayor a 25. Bueno, simplemente sabemos que el total de los datos es 100% o es 1. 1 menos esto que acabamos de calcular. Y aquí tenemos el resultado. La probabilidad de que ese inversionista que agarramos al azar de, de estos que trabajan en estos fondos de inversión tenga rendimientos mayores al 25% anuales es de solamente un 3%. Claramente son casos contados, ¿no? Recordemos que el SP500, por referencia, otorga rendimientos anuales alrededor de un 10%, 12%. Entonces, hay inversionistas que sí tienen rendimientos mayores, pero son muy contados. Y en general, esa es la razón también por la cual este fenómeno se puede idealizar como una curva normal, ¿sí? Y bueno, ese es el objetivo, familiarizarnos con estos términos. Más adelante en una distribución Monte Carlo vamos a regresar para construir nosotros mismos nuestro histograma y hacer algunas cosas adicionales ya de análisis. De cualquier forma, les voy a adjuntar este Excel para que lo tengan como referencia.